recuerden que el 25, el 27, sábado 27, es nuestro retiro. Y va a ser un retiro de trabajo. Vamos a programar lo que vamos a hacer durante el año. Retiro de planificación. Yo quisiera que todos estuvieran aquí ese día. Amén. Hagamos un esfuercito, pido un permiso en el trabajo si es posible, y nos reunimos todos aquí en oración, en ayuno. Sábado 25. El sábado 25, escúcheme. Sábado 25, nos vamos a reunir en oración y en ayuno para planificar nuestro trabajo del año. Amén. Así que hagan un esfuercito todos porque estemos aquí. Gloria a Dios. Nadie sabe lo que Amén. Dios puede hacer por nosotros. Y el lunes 20 iniciamos nuestra semana de ayuno y oración. Amén, gloria a Dios. Anótelo. Vamos a estar en ayuno y oración esta semana. Los servicios en la noche, el martes estaremos aquí, por supuesto, en el templo. Pero los demás días, si usted quiere que vayamos un día a su casa a llevar el servicio de oración, hablen con la hermana Nuri. Amén. Para poner en la lista y así nosotros tener, estar en hogares diferentes esa semana orando. Amén. Y el martes tenemos oración acá. Esto está bueno. Amén. Esto está poniendo bueno los martes. Amén. Amén. Entonces está poniendo bueno los martes. Sí, Señor. Así que ustedes saben, vamos a seguir orando y trabajando por el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a estar en pie, por favor. Por favor, hermano. Estar en pie. Abran sus Biblias. Me imagino que saben qué libro es, ¿verdad? Ah, hoy vamos a hablar del capítulo 3 de Josué. Te adoramos. Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Padre. Yo espero que ustedes estén leyendo el libro de Josué. como Amén. le dije. Amén. Amén. Si no ha comenzado, comience. El mensaje va a estar basado en el capítulo entero, el capítulo 3 y parte del 4. Pero voy a tomar como pasaje, como es central, el versículo 5 de Josué capítulo 3. Que dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, que mañana Jehová hará maravilla Amén. en medio de vosotros. Sí, Señor. Pueden sentarse. Sí, Señor. El domingo pasado estuvimos hablando del llamado a la conquista. Llamado de Dios a la conquista. Hoy vamos a hablar sobre el tema preparándonos para la conquista. Amén. Oiga bien, el domingo hablamos del llamado, hablamos de la preparación. Dentro de ese tema general que tenemos este año, enfocado en la conquista. Gloria sea el nombre del Señor. Vimos cómo el pueblo de Israel respondió al llamado del Señor. Cómo obedecieron a Josué, hicieron pacto, hicieron compromiso de obedecerle en todo a Josué, obedecerle en todo. Siempre y cuando que él se mantuviera fiel a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Moisés. Y así fue. Así fue. Josué le dijo que dentro de 3 días iban a conquistar. Dentro de 3 días. O iba a comenzar la conquista. O iba a comenzar la preparación de la conquista. Y ellos se movieron bajo la dirección divina. Amén. Porque cuando Dios designa algo, se propone algo,
eso se va a cumplir, aunque usted no quiera. Amén. Si Dios tiene que sustituirlo por otro, lo va a sustituir. Pero sus planes van. Los planes de Dios no se detienen porque yo me porte mal. Los planes de Dios no se detienen porque fulanito se enfermó. O porque fulanito se puso rebelde. O porque fulanito se murió. Moisés se murió. Pero el show continúa. Sí, señor. La fiesta sigue. Sí, señor. Yo me puedo morir ahora mismo. Pero la iglesia sigue para adelante. Amén. Porque la iglesia es el Señor. Así Bendito es. Dios. Y Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Pero este pueblo, esta generación con la que Josué le toca lidiar ahora, era diferente a la otra. Esta gente no conocía la civilización. Nacieron en el desierto, se criaron en el desierto, comían del desierto y todo era desierto. Lo que quiere decir que tenían mentalidad de desierto. Pero Dios tenía planes con ellos. Y Moisés y Josué lo llaman. Josué recibe la orden de Dios, se la transmite a los líderes y esto la transmiten al pueblo. Esa es la ley de mando que hay en el reino. Dios primero, al que le coge segundo y a quien aquel delega el tercero. Y luego el pueblo. Así es el don de mando. Y lo primero que Josué hace, luego de algunas instrucciones breves, es llamar al pueblo a la santificación. Santificaos, porque Dios hará maravilla entre vosotros. Cuando nos santificamos, estamos preparados para la conquista. Sin santificación se hace imposible la conquista. Más luego le voy a hablar de la santificación más adelante. Pero ¿cómo inicia Josué esto? Josué le da instrucciones al pueblo de seguir a los guías espirituales. Los sacerdotes en ese entonces eran los guías espirituales. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Dios tiene su gente asignada para hacer las cosas. Dios tiene sus líderes que Él escoge para dirigir. A veces nos queremos dirigir nosotros mismos. Y decimos, yo no oigo a hombre, no sigo a hombre, yo estoy equivocado. Dios escoge hombres para que dirijan hombres. Y le dijo, sigan las instrucciones de los sacerdotes. Síganlo. Que son los escogidos por Dios para conquistar la tierra prometida. Nadie podía decir, yo lo voy a hacer como me da mi gana. No, usted se equivocó. En el reino no hacemos lo que nos da la gana. Así es. En el reino hacemos la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios traza planes, traza proyectos, traza rutas, traza guías. Y eso es lo que hay que seguir, según informa la palabra de Dios. Ellos, los sacerdotes, eran personas escogidas por Dios. Estaban los levitas, que iban a llevar el arca, que más nadie lo podía tocar, y no podían conquistar sin la presencia del arca. Síganlos, porque no podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué tenían que seguirlo? Porque ellos llevaban el arca de Dios. Y el arca representa la presencia de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Si usted lee la historia de Israel, se va a dar cuenta
que cuando iban a la guerra y no estaba el arca, perdían. Por eso Moisés le dijo al Señor en el desierto, si tu presencia no va conmigo, no me importa, yo no quiero ir a ninguna parte, si tu presencia no irá conmigo. Así es. Porque sin presencia de Dios hay fracaso. Sin presencia de Dios hay derrota. El arca representa la presencia de Dios. Sin su presencia no hay victoria. Sin su presencia podemos fracasar en el intento de conquista. Cualquier proyecto que usted tenga, sea personal o cualquier proyecto eclesiástico que tengamos, sin presencia de Dios estamos expuestos al fracaso. La presencia de Dios es indispensable para todo lo que pensamos hacer, pensamos lograr. Entonces, la presencia nos garantiza la victoria. Y luego la dice, ustedes tienen que seguir a los sacerdotes, a los guías espirituales, porque van por un camino que ustedes nunca han andado. Van por un camino que ustedes nunca han estado. Porque ustedes estaban en el desierto, ¿era? No saben dónde qué es lo que una calle, qué es lo que una avenida, qué es lo que un desierto. Dando vueltas en el desierto toda la vida. Ahora van a encontrar calles con muros, con contenes, con aceras, y ellos no saben de eso. Además, las rutas a seguir, las rutas que Dios había trazado, ellos no las conocían. De manera que tenían que seguir estrictamente a los sacerdotes. Pero hay un mensaje en esto. ¿Cuál es el mensaje? Se acabó el dar vuelta en el desierto. El desierto representa lo mismo. En el desierto la misma comida, el maná. En el desierto la misma ropa que no se acababa. En el desierto los zapatos no se gastaban. Aunque le crecieran los pies, no se gastaban los zapatos. Pero ahora las cosas han cambiado. Y es lo que muchos evangélicos no quieren entender. Que muchos cristianos quieren entender. Que las cosas han cambiado. Que el mundo ha cambiado. Que el mundo es diferente. Y ahora tenemos que ir con estrategias diferentes. Se acabó de andar en el desierto. Ahora sí tengo problemas con alguna gente. Que hermano, que antes qué? Antes funcionaba, pero ahora no funciona. Lo que no podemos cambiar es el evangelio. Lo que no podemos cambiar es la sana doctrina. Pero la forma de dirigirnos a la gente, de llevar la doctrina, tiene que ser diferente y distinta. Sí, señor. Sí, señor. No sé si ustedes recuerdan, en los años 60, 70, se daban esas grandes campañas evangelísticas en todos los países de América Latina y del mundo. Y la gente con afán de una campaña ahora que nadie va. Porque a la gente ya no le interesa eso. Ya eso no funciona. Los evangelistas famosos han tenido que inventarse otro método de evangelizar. Porque la gente no va a la campaña. Se llena de evangélicos, pero de inconversos no. Y si 10 veces hacen profesión de fe y 10 veces levantan la mano la misma gente. Es más, se han hecho estudios y congregaciones para ver cuánto hay convertido en una campaña. Y puede aparecer, en 100 aparece uno. Uno o ninguno. Porque los métodos han cambiado. El camino es diferente. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo que nos dice por dónde nos vamos, qué vamos a hacer. Tenemos la gran responsabilidad de conquistar el mundo. Este mundo está todos los días peor, de peor y peor y peor, de mal en peor. Nosotros como iglesia tenemos que elaborar estrategias que nos ayuden a conquistar el mundo.
Amén. Y para eso el Señor nos ha dado estos mensajes en estos domingos. Que nos preparemos para la gran conquista. Amén. Porque Amén. nosotros estamos llamados a conquistar. Amén. De manera que no más muerte en el desierto, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar, si oramos y ayunamos y buscamos el rostro de Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar nos va a dar las directrices Amén. que funcionen en este tiempo. Porque algo tiene que funcionar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la orden de Josué? La orden de Josué está en el versículo que leímos, el versículo 5. Santificaos. Porque mañana, Dios hará cosas grandes, hará maravillas entre vosotros. Amén. La palabra santificar quiere decir separar. Separar de, para el servicio de. Cuando algo se dedica para Dios, eso está siendo santificado. Por ejemplo, este templo donde estamos es santificado Amén. porque se dedicó para el servicio de Dios. Esas sillas son santificadas Amén. porque se dedicó para el servicio de Dios. Este micrófono que uso, lo que usaron los cantantes, es santificado porque se dedicó para el servicio de Dios. Amén. Cuando dice santificado es renuncien a toda impureza, renuncien a toda inmundicia, sepárense de lo inmundo, de lo impuro, sepárense de lo profano, sepárense de vivir una doble vida, porque hay gente que vive una doble vida en el Evangelio y no estamos para vivir doble vida. O somos o no somos, o le servimos o no le servimos, pero hay que estar claro en esto. Santificado. Si queremos ver maravillas, si queremos ver milagros, si queremos ver el poder de Dios manifestarse, hay que santificarse. Aleluya. La santificación es un pacto que hacemos con Dios, de consagrarnos. Un pacto que implica dedicarnos por completo al servicio de Dios. Es decirle a Dios, mira Señor, renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a lo malo y me dedico por completo a ti. Con mis debilidades, con mis flaquezas, con mis errores, con mi falla, pero me dedico por completo a ti. Amén. Eso es la santificación. Ese acto de separarnos del mundo y dedicarnos al servicio de Dios. ¿Por qué había que santificarse? Porque como le dije, Dios no trata con inmundo. Dios trata con un pueblo santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito Y Dios. no con la santidad de postalista que muchos enseñan por ahí. La santidad real, la santidad verdadera. Dios trata con el pueblo santo. Y las cosas y las maravillas se hacen cuando el pueblo se santifica. Segundo, Dios iba a hacer milagros. Le dice, porque mañana. Mañana puede ser al terminar el culto esta tarde. ¿Cómo va a ser mañana? Lo que nos da es una especie de espacio de tiempo. Dentro de un tiempo, sea corto, largo, etc., Dios hará maravillas. Amén. Gloria a Dios. Tu mañana llegó. Gloria a Dios. Puede ser mañana literalmente. Puede ser mañana dentro de un tiempo corto. Puede ser dentro de un futuro cercano. Pero ten por seguro que tendrá un mañana glorioso. Amén. Mañana glorioso. No es castigo que te ofrece. Te ofrece hacer maravillas. Y yo sé que cada uno de nosotros, aquí en esta tarde,
está esperando que Dios haga alguna maravilla. Así es, así es. Hay cosas que usted quiere que no la puede hacer. Amén. Hay cosas que nadie se la va a resolver ni se la puede resolver. Solo Dios. Pero Dios sí puede hacerlo. Amén. Si te santifica, mañana Dios hará maravilla. Amén. Y el pueblo se santificó. Y el pueblo se consagró. Y Dios hará maravilla. ¿Qué quiere decir maravilla? ¿Qué quiere decir con que Dios hará maravilla? Una maravilla es algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo que deja a la gente con la boca abierta, algo que usted no sabe, no lo estaba esperando pero llegó, algo que nadie se lo puede resolver. En tu vida hay cosas que nadie te las puede resolver. Gloria a Dios. Que por más bien intencionado que yo sea como pastor, no puedo. Hay cosas que el psicólogo no te lo puede resolver. Amén. Gloria a Dios. Hay cosas que el psiquiatra no te lo puede resolver. Hay cosas que el médico no te lo puede resolver. Que ningún ser humano te lo va a resolver. Así es. Pero al Dios a quien tú le sirves, Aleluya. Él puede hacerlo. Eso es una maravilla. Bendito Dios. Y tú te quedas con la boca y dices, caramba, ¿cómo fue? Una maravilla es algo que no tiene explicación. Oye, hay algo que no tiene explicación, hay cosas que no tienen explicación. Porque Dios no tiene que darle explicación a nadie de cómo hace las cosas. ¿Y cómo fue? Yo no sé. Como el ciego que Jesús sanó. Pero dime cómo fue, yo no sé, yo sé que yo era ciego, ahora veo. Y no tengo que decirme nada, no tengo que dar la explicación. Ciego y veo. Dios hace maravillas. Y no Aleluya. tiene que darle explicación a nadie de cómo la hizo ni por qué la hizo. Sí, Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Y esa es la promesa que le hizo al pueblo de Israel. Pero nos hace a nosotros hoy, esta tarde, hoy día 12 de enero del 2020. Dios te dice y Dios nos dice, mañana haré maravillas. Si Aleluya. quieres necesitarlo, acéptelo. Si usted no lo cree, no lo crea. Pero yo creo que Dios hará mañana maravillas. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Sí, Gloria Señor. a Dios. Haré maravillas. Santo eres. Maravilla quiere decir también es cosa extraordinaria. Quiere decir algo sobrenatural. Quiere decir algo fuera de lo común. Quiere decir un milagro. Yo no sé si tú esperas un milagro, pero si te santifica y crees, Amén. mañana Amén. el milagro Yes. puede venir. Yes. Mañana el milagro puede venir. Amén. Dígale a su hermano, tu milagro viene mañana. Mañana viene tu milagro. Mañana Dios hace maravilla. Mañana Dios hace maravilla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios Sí, Señor. también promete, además de hacer milagros, engrandecernos. Amén. Amén. Oiga bien. Eso lo prometió Josué. Dice el verso 7. Y Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. ¿Qué diferencia entre el liderazgo moderno y el liderazgo antiguo? El liderazgo espiritual. Los líderes de hoy se creen. El pecho se le abre. Se creen la gran cosa. Santo. Y buscan elogios, loas, engrandecimiento, que me rindan culto, que me tumben el polvo. Ay, ay, ay. Sí, que me tumben el polvo. Lisonjero.
que lisonjero, también que venga uno de ustedes con una toalla secando el sudor mientras yo predicando. Todo se ve, todo se ve, todo se ve. Pero no se fijen en eso, que aquí ustedes no lo van a ver. Amén. Aleluya. Gloria a Ustedes no lo Dios. van a ver. Pero Dios es quien le dice a Josué: te voy a engrandecer, te voy a hacer grande Amén. ante Israel. Gloria a Dios. Los hijos de Israel van a ver que mi gracia está contigo. Aleluya. Van a ver que como estuve con Moisés, estoy contigo. Amén, amén. Hermano, Amén. Dios promete engrandecernos, Amén. bendecirnos. Esto es un asunto de gracia. Gloria a Dios. La gracia de Dios en nosotros nos hace ver grande. La gente ve algo diferente en nosotros, algo distinto por la gracia de Dios. No porque lo compramos, ni porque lo buscamos, ni porque tenemos un apellido sonoro, ni porque tenemos Sí, dinero. Señor. Es la gracia de Dios. Te voy a engrandecer, gloria sea el nombre de Dios. Amén. Pero hay que obedecer a Dios para que Dios nos engrandezca. Ay, sí, Señor. Él nos va a engrandecer delante de nuestros familiares, delante de nuestros amigos, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros compañeros de trabajo. Nos va a engrandecer delante de los enemigos. Esa gente que quieren vernos destruidos. Esa gente que están apostando a nuestro fracaso. Se van a quedar apostando y van a perder. Porque no vamos a fracasar. Aleluya. Dios está con Gloria a Dios. nosotros. Gloria a Dios nos Dios. levantará triunfante y victorioso. Gloria a Jesús. Y nuestros enemigos fracasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Luego Dios. viene el paso del Jordán. El verso 8 dice: tú mismo mandarás a los sacerdotes para que cargan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis al borde de las aguas del Jordán, os detendréis en el mismo Jordán. Aquí comienza la tarea. Aquí En el comienza. medio tiene que parar. Sigan. Porque las cosas de Dios parecen locura. ¿Ok? Parecen locura. Sí, parecen locura. A lo que se pierde. Para lo que nosotros es que es poder de Dios. Amén. Entonces, ir a pararme a la orilla de un río. Es una locura. Eso no tiene sentido. Eso no tiene lógica. Lo que pasa es que la lógica no funciona en esto. Gloria a Dios. El razonamiento no funciona en esto. En esto funciona el obedecer a Dios. Si por lógica fuera, ninguno de nosotros estuviera aquí en este momento. Porque lo lógico es que tenemos nuestra casa descansando. Comiendo un bonito de guandules, un arrocito, una cocina, una sopita, o para un parque a coger fresco. Sí, todo eso, eso es lo que dice la lógica del razonamiento humano. Pero nosotros no nos guiamos por lógica ni por razonamiento. Así es. Porque nuestro Dios está por encima de la lógica. Por obediencia nos movemos. Y el pueblo comenzó a obedecer. Camino al río. Camino al río. Y yo lo ilustro de esta manera. Miren. Los levitas llevaban el arca. Llevaban el arca aquí en el hombro. Iban marchando. El pueblo tenía que estar a una distancia considerable señalada por Josué, por respeto a la santidad del arca, a la presencia de Dios. Todo el mundo no se podía acercar. Eran las personas escogidas por Dios, que solo podían poner la mano al arca. Si alguien intentaba ponerle la mano al arca, moría. Que no fuera levita, moría, como sucedió más adelante en 2 de Samuel. Y ellos van marchando con cuidado, y el pueblo atrás. Y yo camino para el río. No camino el puente, no camino para el río. Hay una canción que dice camino al puente, mire, no, el camino al río. Camino al río. Y el pueblo le seguía. Pero ¿qué sucede? Que esto que hacen los sacerdotes es un acto de obediencia.
y obediencia a Dios. Aunque no tenga sentido, hay que obedecerle a Dios. Y Dios se goza como usted le obedece. Amén. Lo que satisface a Dios no son los sacrificios, sino la obediencia. La obediencia. Siempre haga las cosas por obediencia. No por complacer a nadie, por obediencia. Sea obediente a Dios. Y es un acto de fe. Caminar hacia el Jordán es un acto de fe. Por fe. Bueno, yo digo que sí, yo voy por ahí. Pero es un acto de fe. Y tenían que detenerse al borde del agua, a la orillita del río, ahí en la puntita, en el borde tenían que detenerse. Tremendo problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la generación que murió en el desierto cruzó el Mar Rojo, tuvo su experiencia con Dios. Pero esta generación no había tenido experiencia con el Mar Rojo. No debemos vivir de las experiencias del pasado, de las experiencias de otros. Dios tiene para ti una experiencia diferente. Amén. Que mi abuela sí le hizo esto, que mi abuelo lo otro, está bien, gloria a Dios, pero ahora tú tienes que tener tu experiencia personal. Nosotros tenemos que tener experiencia personal con Dios. Para saber quién es Dios hay que experimentarlo. Entonces Dios quería que ellos tuvieran su propia experiencia. Amén. Ellos sí, comían maná, no se les gastaba la ropa, no tenían comida, los zapatos no se les gastaban, tenían una columna de humo, de fuego que los seguía, una nube en el día, pero les faltaba algo. Yo no sé qué te falta. Ay, santo Dios. Yo no sé qué te falta. Santo eres mi Señor. Aleluya. Dios quiere que tenga una experiencia extraordinaria con Él. Santo. Dios quiere que tenga una experiencia, tu propia experiencia. No que te contaron, no que te dijeron, sino que tú lo experimentaste. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, cuando esto sucede, cuando sucede el milagro, el verso 10 nos dice, y dijo Josué, en esto conoceréis el Dios viviente, que el Dios viviente está en medio de nosotros. Aleluya. Él ciertamente hará que el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el jerezeo, el amorreo, el jebuseo y todo lo que termine en geo, sí, todo lo que termine en geo, caiga delante de ti. Óigame, el Dios viviente, el Dios vivo, el Dios que tiene poder, que tiene autoridad a tus enemigos, porque cada uno de estos nombres que hay aquí son enemigos de Israel. Cada uno de ellos caerá delante de tus pies. Cuando cruce el río, cuando cruce el Jordán, cuando tengas tu experiencia con Dios, cuando tú veas el milagro, todo el que se levante fracasará. Recuerden que el domingo pasado dijimos que Dios le dijo a Josué, y nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Todo el que se levante contra ti en la conquista quedará derrotado, porque el Dios viviente está contigo. Los demás dioses, los dioses de esa nación eran dioses muertos. Pero el Dios que Israel le servirá es el Dios vivo. Tú le sirves al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios que hace milagros, al Dios que hace maravillas, al Dios que hace prodigios y grandes cosas. A ese Dios es el que tú le sirves. Gloria a Dios. Y eso lo va a ver, tú y lo vas a ver todo. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando suceda el milagro, el Dios viviente estará contigo. Él va a derrotar a nuestros enemigos. Amén. Ya estamos listos.
Pero ¿qué ocurre? Antes de cruzar el Jordán. Dice el verso 13. Y sucederá que cuando la planta de los pies de los sacerdotes que cargan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como un embalse. Wow. Voy a explicarle esto. El lugar al que Dios va, por lo que Dios va a cruzar al pueblo de Israel, tiene un declive. Es decir, el río está así, inclinado, no está recto, sino inclinado. Lo que quiere decir que es difícil, por no decir imposible, detener las aguas. Eso es lo número uno. Lo número dos, el Jordán estaba desbordado, porque para la tiempo de la siega el Jordán se desbordaba. Podían poner una presa, hacerlos que hicieran un muro, y nada iba a detener las aguas del Jordán. Aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas, hay situaciones por las que usted esté pasando, y yo estoy pasando, y muchos estamos pasando, que nadie lo va a poder detener ese problema. Que solo la intervención divina, solo la intervención de Dios va a impedir que las aguas te ahoguen. Aleluya. Las aguas del Jordán no te van a ahogar. Tú no perecerás ahogado. Porque al momento de ahogarte, Dios va a detener las aguas y tú vas a cruzar tu Jordán a Gloria a pie, Dios. Aleluya. victorioso y triunfante. Gloria a Dios. No le temas a las aguas del Jordán. Amén. No le temas a la posición del río. No temas que tú no sabes nadar. Tú no tienes que saber nadar. Dios te va a abrir camino en el Jordán. Santo. Y tú vas a caminar libre y vas a lograr lo que quieres. Amén. Gloria a Dios. Y el Jordán te bordaba. Gloria a Dios. Y los sacerdotes se acercan. Pero había que mojarse los pies primero para que el Jordán se detuviera. Mojarse los pies es un acto de fe. El que no se moja los pies por miedo no va a ver la gloria de Dios. Ay, que tengo gripe, mójese los pies. Que me va a dar pulmonía, no te va a dar pulmonía, mójate los pies. Santo. Hermano, que tengo fiebre, vaya y mójese los pies en el Jordán, que no se va a morir de esa fiebre. Amén. Lo más que puede hacer que la fiebre desaparezca cuando te ponga los pies en el Jordán. Aleluya. Pero el milagro ya está, la orden está dada. Sí, Señor. Y los sacerdotes van caminando con su arca, medio tembloroso. Porque que esa agua de borda se llevaba, a cualquiera se lo llevaba. A cualquiera se lo llevaba. Y no había quien lo recogiera. Y tan pronto esos pies se mojaron, dice que las aguas se recogieron hacia arriba. Y las de abajo se echaron para un lado. Y se abrió un camino. Dios abre camino al andar. Aleluya. Dios abre camino al andar. Dios hoy te abre camino Gracias. Amén. al andar. Métete, mójate los pies. Que tan pronto se moje los pies, las Santo aguas eres. del Jordán se detienen. Sí, Señor. Y se detuvieron las aguas. Gloria a Dios. Y comenzaron a cruzar el Jordán. Esto es una acción de creerle a Dios. Amén. Y al dividirse las aguas, los sacerdotes llegaron al medio del río Gloria a Dios. con el arca. Y a mitad del río se abrió el camino, tanto para acá como para seguir. Y mientras ellos estuvieron ahí en el río, las aguas estuvieron detenidas. Aleluya. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Sí, ¿Qué Señor. promesa más linda? Sí, Mientras Señor. tú le creas a Dios, Dios detiene las aguas. Las aguas no te ahogan.
Tú no vas a perecer, no, mentira del diablo, tú no vas a perecer. Tú no vas a fracasar, mentira de Satanás, tú no vas a fracasar. Dios te ha declarado victoria, triunfo sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier fenómeno natural. Yo puedo decir en este momento, y no estaba en mi bosquejo decir esto, pero lo voy a decir, la situación que está pasando a Puerto Rico en este momento es temporal. Así es. Temporal. Aleluya. Puerto Rico no va a ser destruido, como han dicho algunos por ahí. Santo. Es temporal. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios ha Dios. permitido que suceda. Sí, Dios Señor. lo sacará a la victoria. Amén. Dios Gloria lo sacará a la Dios. victoria. Gloria a Dios. Porque es un pueblo que sirve y que ama a Dios. Yes, Y yes, intercede Señor. y ora. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que creerle a Dios. Dios puede agarrar ahora mismo y detener todos los movimientos que hay de la Sí, tierra. Señor. En el Gloria nombre a de Dios, Jesús. Sí, porque Señor. para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Hermano, pasar el Jordán es una experiencia que todos debemos tener. Yo no sé cuántos pueden hablar de aquí que han visto un milagro de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo he visto milagros de Dios. Es más, Dios me ha hecho milagros a mí. Amén. No uno, varios milagros. Gloria a Dios. Por eso yo creo tan firmemente en Dios. Sí, Señor. Porque Él ha hecho milagros en mí. Como decía el corito antiguo, yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo la luz gloriosa que me da su luz. Amén. Gloria a Dios. Somos testigos del poder de Dios. Dios quiere que tú seas testigo de su milagro. Él es testigo del milagro de la salvación, pero Dios quiere algo sobrenatural en tu vida. La generación pasada, como dije, cruzó el Mar Rojo. Esta generación le toca cruzar el río y no vivir de la esperanza del pasado. Aleluya. Y quiero concluir con lo siguiente. Permítame leer este verso. El verso 17 dice: y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco, hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y ahí terminó la historia. No terminó la historia. Cuando Dios hace un milagro, es para que tú lo testifiques, Sí, Señor. lo hables, Amén. lo digas. Gloria a Dios. Tú tienes que decir lo que Dios ha hecho en ti. No te quedes con la boca callada. Entonces había que dejar testimonio de ese milagro. ¿En qué consistió el testimonio? En que 12 hombres, representando cada tribu, entraran otra vez al río y sacaran 12 piedras. Y con esas 12 piedras hicieran un monumento para que cuando los hijos preguntaran, cuando ellos preguntaran, ¿qué significa ese monumento? Que Dios nos hizo cruzar el río Jordán. Amén. Hay que dejar testimonio de la cosa que Dios ha hecho. Amén. Gloria sea el nombre. Estamos de pie, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que la orden de su milagro está dada. Gracias, Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mañana, bueno, mañana puede ser 40, puede ser literalmente mañana lunes, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, pero mañana Dios hará maravillas. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. creemos que el milagro está ahí. Amén. Que mañana tú harás maravillas. Aleluya. Santo Gracias, eres. Señor, Sí, Señor. por hablarnos de tu palabra. Poderoso En eres. el nombre de Jesús, Sí, Señor. mi milagro está hecho. Gloria. Tu milagro está hecho. Amén. Tu milagro está Amén. hecho.
Si usted cree que su milagro está hecho, Gracias. haga como hizo Israel. Venga a mojarse los pies al altar. Un gesto de fe. Venga, pase aquí al altar. A mojarse los pies. Venga a mojarse los pies. Venga a mojarse los pies. Es un gesto de fe. ¿Qué pasa aquí? Está diciendo que está mojándose los pies. Está mojándose los pies. Vamos mojando los pies. Vamos a creerle a Dios. El milagro está hecho. Gloria a Dios. Padre, a partir de ahora mismo, simbólicamente, nos mojamos los pies, creyendo que tú debes tener las aguas del Jordán y lo cruzaremos en seco, que la victoria es tuya. Identificaremos donde quiera que estemos, que tú haces la obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso, Señor. Los que están mirando por el Facebook, le decimos que se cogen los pies también. El milagro puede ser hecho también. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Yolanda. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por la salud del hermano José. Dale gracias a Dios por la salud del hermano José. Gloria a Por Dios. María y el niño tan malito en la casa. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Padre. Damos gracias por Gracias, hacer Señor. Este es el momento preciso. Para darte gracias por la salud de José. Señor, gracias, Sabemos Padre. que tú ahora tú haces Aleluya. milagros. Sí, Señor. Tú haces maravillas. Sí, Señor. Mira a María, Señor. Rogamos por ella. Rogamos por el niño Natanael. Ay, sí, Padre. Rogamos por Yolanda, Señor. Señor, santo Padre. Ponemos tus manos. Todo enfermo que sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Todo enfermo que me esté mirando sea sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Sentate un momento.